Qué gusto me da saludarte nuevamente, mi queridísimo René Galván. Nunca como ahora se necesita la terapia. ¿Cómo El gusto es estás? mío, amigo mío. ¿Cómo estás? Se necesita hacer ajustes en los tornillos. Oye, Muy bien, amigo mío. Muy bien. fíjate que aquí Empezando a en tu... disfrutar que hace menos calor. Ah, qué bueno. Oye, aquí en tu libro del Catecismo para herejes, este, eh, algo que no ha cedido a pesar de, o a lo mejor es un tiempo muy corto, pero eh, no veo yo que esté cediendo ante esta nueva etapa del poder en este país. Em, el asunto del odio, el odio como digamos, un común denominador, como un conducto natural de este régimen, como el combustible fundamental de este régimen, pues sigue muy presente, pero hay algunas consideraciones que he visto aquí en tu libro, en este capítulo de la pedagogía emocional, que se llama la didáctica del odio. Y el odio concebido como Ujú. pues un detonador de conductas que funcionan muy bien para la manipulación y que funcionan muy bien para el ejercicio del gobierno cuando está, digamos, contaminado por la perversidad, ¿no? Desde mi punto de vista, el amor es algo natural para el ser humano, pero el odio es un proceso que se aprende, ¿no? Y que tiene que ver con el Sí. rechazo a lo diferente, ¿no? Es mucho más fácil en la ignorancia apelar al odio, y el odio es profundamente contagioso. El miedo y el odio son profundamente contagiosos, ¿no? Es psicosis colectiva, amigo mío. Sí. Tú vas a una... se da un ejemplo, lo que se llama el pleito de cantina. Sí, alguien comienza a pelear y dos cuates que a lo mejor de un minuto antes estaban brindando empiezan a pelear entre ellos y no saben ni por qué. Pues Ese es un ejemplo que se llama es Twitter. contaminación emocional. Es Twitter. Yo la verdad es que he abandonado un poquito el Twitter porque sí, me genera mucho estrés y me sale de... Yo por naturaleza, la verdad, digo, tú me conoces y me conoce mucha gente de la quinientocracia. Yo soy una persona que no le gusta estar enojado, ni le gusta estar... Soy muy alegre, pues, ¿no? Y soy muy Ujú, apapachador y esa es mi dinámica natural. Entonces, ujú. ahora sí que me enoja estar enojado y procuro una cosa desde hace muchos años, no odiar a nadie. Me preguntan que si yo odio al personaje este que ya es Voldemort, el innombrable. No, la verdad es que no lo odio, ¿eh? Y no odio prácticamente a nadie, porque para odiar se necesita pues, ponerle empeño, ¿no? Dedicarle parte de tu energía, de tu razón de Sí, ser. Y yo no soy de esas personas. Pero sí es muy contagioso. Reconozco que por momentos sí me dejo llevar por esos sentimientos, ¿no? ¿Tú cómo lo bueno, concibes? es que el enojo es natural. O sea, algo no te sale bien y te puedes enojar. Sí, Eso es parte de nuestro bagaje instintivo. sí. Pero ya llevarlo al odio y al resentimiento, eso es aprendido. Entonces, es válido que si algo no te sale, te enojes. Es válido. Pero ya que lo lleves a extremos donde si estás armando un aparato y no te sale y lo terminas rompiendo porque te enojaste, ya lo llevaste a un nivel destructivo. El odio es un mecanismo altamente destructivo, sumamente contagioso y enseñable. ¿Sí? Sí, bueno, aquí Tú verás ahí en mi libro, sí. está el... Sí, termina. Ah, no, es que te decía que aquí está este experimento Termina. de 1961 que este hombre, este psicólogo Albert Bandura, determina como el muñeco bobo, en donde se eligen a 36 niños
y 36 niños de una guardería en la Universidad de Stanford con edades entre 3 y 5 años. Se dividen en grupos equitativos de 24 niñas y niños y a cada uno se experimenta con ellos respecto de este muñeco. El muñeco bobo es este que conocemos que le pegas y se mueve para los lados y se termina parado, pues, ¿no? Estos que los empujas y se vuelven a parar solitos, que son inflables, ¿no? Entonces, en este experimento lo que ocurre es que hay un grupo de juguetes para los niños, para que jueguen los niños, y a los niños se les dice que este muñeco bobo, no se le toca porque es para adultos, que ni se meta con él. Pero cuando ocurre que va un adulto y el adulto le pega al muñeco bobo con rencor, con odio, con violencia, lo que ocurre inmediatamente es que aunque le hayan dicho al niño que no se meta con él, el niño imita esa conducta y se pone incluso aún más violento que el adulto. Entonces es cuando alguien que te lidera pone el ejemplo, se tiende a la imitación. ¿Sí? Es aprendizaje social imitativo. De hecho, Bandura es el creador del concepto del aprendizaje imitativo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede, a ver, el experimento tiene dos partes, si te fijas. Sí. En uno se autoriza a golpear si otro una persona le pone florecitas, le canta, y los niños hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Le cantan, inclusive tienden a ser más expresivos que el adulto. Entonces, el muñeco bobo nos enseña cómo una autoridad nos muestra y aparte nos instruye sobre esos mecanismos, que es el mecanismo del enojo y del odio, ¿sí? Y si esa persona tiene una cierta autoridad sobre nosotros, no lo autoriza. Por ejemplo, el padre que bebe de lunes a viernes, sábado y domingo también, le está enseñando al hijo a beber. Así de sencillo. Aun cuando sus palabras le digan, hijo, tú no bebas porque te va a ir mal, etcétera, el acto dice más que las palabras. Y si el acto va en consonancia con las palabras, obvio, hay padres que inclusive se enorgullecen de darle la primera cerveza al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque le están autorizando que ese mecanismo se utilice cuando se sientan frustrados. Ok. Ahora, si lo llevamos al modelo político, el modelo político, este efecto de la enseñanza del odio, se le llama ponerología. Ponerología. Ponerología viene del griego poneros, que significa el mal. ¿Sí? Poneros significa, poneros en griego significa el mal. Entonces, la ponerología es el campo de la psicología social y de masas que estudia cómo es que los gobernantes enseñan a la sociedad a hacer actos malvados y no ser castigados por ellos. Por ejemplo, Lenin aprovechó todo el descontento que existía en la Rusia zarista porque la princesa Alejandra influía en el marido y ella a su vez era influida por Rasputín. Y entonces aprovechó todo el enojo que existía en la sociedad, porque de hecho el término gobierno de ocurrencias nace en el zarismo, por las ocurrencias de Rasputín. Y entonces el gobierno estaba enojado y lo que hace Lenin es que exacerba el enojo, al grado que cuando terminan con el proceso zarista, aparte del zar, a muchos nobles los terminan matando, ejecutando, violando, porque eso les autorizaba a desquitar el enojo que aprovechó Lenin a su favor. Ahora, ¿Qué te parece? la propagación del odio no solo va dirigida a los seguidores de quien lo propaga, sino esperan una respuesta. Es decir, cuando vemos a propiciadores de odio como personajes como Epigmenio, como Fernández Noroña o como otros estridentes con poder, ya no hablemos del mero innombrable,
Lo que Ujú. ocurre es que la gente buena, la gente noble, la gente con valores, termina transformándose también en un personaje manipulado y que responde a su vez con odio, responde con la misma vehemencia. Y lo digo con un dejo de autocrítica también, porque cuando te enojas y contestas con odio, en realidad estás perdiendo la batalla, porque te estás poniendo a ese nivel. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto del odio, sobre todo en lo colectivo, cuando tienes tan metido este proceso de conflicto? Yo, por ejemplo, me alejo un poco de las redes sociales de Twitter, sobre todo, o de X se llama ahora, pero el ambiente de Ujú. odio está en todos lados. ¿Cómo lo combates desde tu foro interno como para no ser tú otro propagador, otra fuente de propagación de una antenita, así como una antenita repetidora de odio? ¿Cómo eliminas esa señal en ti para que aunque recibas odio, no lo asumas como tuyo, no te lo tomes tan a pecho y no respondas con odio? Porque creo que ese es un gravísimo problema que tenemos quienes no estamos a favor de eso. Mira, Aristóteles pone tres preguntas básicas para responder ante las circunstancias. ¿Lo que estoy escuchando es mío? O sea, ¿tiene ¿Para que ver mí? conmigo? Sí. La segunda es, ¿me pertenece? O sea, eso que están diciendo, ¿puedo hacer algo y aparte puedo actuar en consecuencia? Y el tercero, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo para resolverlo? Si la respuesta a cualquiera de esos tres es no, no te metas. Llámese chisme, llámese insulto, llámese enojo, cualquiera de esas tres. Aristóteles da la clave desde eso. O sea, si tú no puedes hacer nada y nada más estás recibiendo el chisme, o estás recibiendo el insulto, o estás recibiendo el enojo de los demás, y no puedes hacer nada, mejor ni te metas. La mejor manera, siempre, como descubrió Solomon Ash, de romper el conformismo social, porque eso es el meterse a esa lucha es una forma de conformismo social, es romperlo desde ahí. Pero a ver, no está tan, no, ahora sí que no está tan fácil, ¿no? Porque sobre todo en masa, cuando ocurren eventos que son realmente indignantes para la sociedad, Ujú. entre nosotros mismos, cuando lees algo y cuando ves algo, te retroalimentas. Es cómo puede estar. Yo digo que puedes mantener tu indignación, que la indignación no necesariamente es odio. O sea, la Ujú. indignación es una cosa y el odio no necesariamente es lo mismo, o el enojo. O No, sea, no es lo mismo. entonces, puedes mantenerte indignado, porque eso no tampoco te puede pasar desapercibido, cosas atroces que han pasado en este país, pero el odio te merma, te disminuye, te lastima y la indignación te mueve. Eso es lo que yo siento. No soy científico ni tengo bases para decir lo que digo, pero es por eso te estoy preguntando. Es que el odio proviene del sufrimiento, amigo mío. Y la mejor manera de romper el sufrimiento es poder trabajar en ti mismo. ¿Te acuerdas en la de Star Wars lo que le dice Yoda a Luke? Que dice, el miedo lleva el odio al sufrimiento, el sufrimiento a la destrucción, al lado oscuro, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que hace? En lugar de decirle que se enfrente con Darth Vader, le dice, conócete a ti mismo. Si recuerdas esa escena del árbol Sí, 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 donde sí. se mete y le dice, ¿qué hay ahí? Y dice, lo que tú lleves. Hay que recordar que George Lucas fue alumno de Joseph Campbell, el gran mitologista de todos los tiempos. Y Ah, entonces Campbell descubre esa parte. Entre más sufrimiento interno haya, eres más frágil al odio, es más, a la mucho más destrucción. susceptible. Entonces, Así es. lo que despierta gran promotor del odio es esa parte lastimada en las personas que los convierte en parte de una comunidad. Dice en tu texto, el odio dirigido es un mecanismo para crear obediencia basada en la complicidad. Ese concepto me Así gustó es. mucho porque es, es un conducto, es un mecanismo de control, no es una cuestión Sí, simplemente claro. emocional, es un mecanismo de control al que yo me niego a estar sometido.
Por eso trato de cambiar mi estado de ánimo de manera permanente porque sé que es como estar en- a- encerrado en un lugar con humo y no me quiero intoxicar. Entonces, Ujú, tengo que sacar la cabeza de ahí porque si no, me voy a intoxicar. Tarde o temprano me va a hacer daño. Hay que huir ujú. de los incentivos que te hacen reproducir esquemas de odio. Así es. A ver, te voy a decir de qué se aprovechan. Se aprovechan de que todos pertenecemos a la misma sociedad y es obvio que conocemos o hemos sufrido determinadas cosas del pasado. Sí, No existe un solo mexicano que no haya sufrido por las broncas de Peña Nieto, de Calderón, etcétera. No existe uno solo. ¿Sí? Pero como vemos nosotros las cosas, eso es lo que lo diferencia. Si tú lo ves de una manera en la búsqueda de soluciones, sí, lo habrás vivido y a lo mejor hasta lo habrás sufrido, pero no vas a cargar el odio. Lo que él aprovecha, o lo que siempre han aprovechado ellos, es que lo tienes y en lugar de consolarte, te arranco la costra para que sigas sangrante y te duela. sí. Eso fue lo que hizo. Él no vino a consolar a las personas. ¿Sí? Utilizó mecanismos de consuelo como el dinero, como gritar, como decir, como exhibir, pero en ningún momento lo vi construir una solución proactiva ante la sociedad. Es decir, ok, ya pasó esto. En lugar de preguntar, ¿quieren que los enjuicien? Pues haz lo que la ley dice, ¿no? Él mismo está enseñando a violar la ley y a utilizar un mecanismo que también Aristóteles define como la oclocracia, como un Ujú. mecanismo de hablar de las mayorías. La oclocracia, desde Polibio, que fue uno de sus alumnos, dice que la oclocracia es el gobierno de las muchedumbres enfurecidas. Exactamente. Este, ¿Para cosa, qué? Para romper y para que la gente no se dé cuenta que estamos siendo gobernados por, por caquistócratas, es decir, el gobierno de los por peores, el caquis. ándale, por cleptocracia, el gobierno de los ladrones, ¿sí? Y finalmente, algo que define el autor de la ponerología, que se llama Andrew Lobaczynski, por patocracia, el gobierno de la patología. De Y los fíjate que algo doctores. interesante que dice este autor, dice, a ver, los gobiernos patócratas fueron creados por los gobiernos demócratas. ¿Y para qué? Es decir, te voy a decir, no, es que es indirecta la creación. Ah, ok. Un gobierno democrático genera bienestar, genera que haya más recursos, genera que la gente estudie más ciencia, más arte, etcétera. Un gobierno democrático. Pero al mismo tiempo genera las semillas de su destrucción en general patócratas. Aquellos que no alcanzaron a estar con todo lo que generó la democracia, aprovechan los mecanismos de la democracia para llegar al poder y encumbrar un gobierno basado en la patología, un gobierno patócrata. Oye, ¿Sí? Entonces, perdón. no, dime tú. Entonces, lo que estamos viviendo fue todo ese periodo de luz que hubo en nuestro país, como quiera que sea, ¿sí? Y él aprovechó ese mismo gobierno y lo utilizó a su favor para llegar al poder. Si no hubiera habido un gobierno con alta democracia, él no habría llegado al poder nunca. Sí, el caldo de cultivo es las oportunidades para que triunfe el mal se dan en un ambiente positivo, desde luego. Ahora, pero una de las cosas que me preocupa es que en la masa es muy difícil detener la circulación del odio. ¿Cómo le haces a entender a la gente el daño tan severo que causa la estructura social, la reproducción del odio? Y no me refiero solo a las personas que están cegadas por él, sino a quienes ya no quieren más vivir en una sociedad dividida, polarizada, pero que no acaban de entender conscientemente de que están sometidos a una repetición constante de estos incentivos para estar peleándose permanentemente. Es decir, ¿cómo le haces entender a las mayorías o a una buena parte de la gente
que hay que parar con esto. ¿Hay alguna forma de propagar la paz? Pues porque parecería que entre más promueves la paz y la conciliación, más odio y más polarización hay. Bueno, el mismo autor que te acabo de citar dice, a ver, un gobierno demócrata que un gobierno patócrata. Sí. Y el gobierno patócrata es demasiado frágil y termina derrumbándose y dando de nuevo el paso a un gobierno demócrata, que es muy esperanzador en ese aspecto. Dice, y él mismo dice, hay dos mecanismos. El primer mecanismo es como volverte promulgador de la paz y de la armonía, que es lo que estamos haciendo con estas charlas, con la gente que platicamos, etcétera. Estamos buscando esa parte, porque no los estamos llamando al grito de guerra, porque entonces caeríamos en el ámbito de ellos, ¿sí? Y lo segundo, volvernos ese pilar sobre el cual cuando la estructura frágil del patócrata se derrumbe, nosotros podamos estar ahí para dar la mano, ¿no? Por eso yo soy de la idea, y creo que tú también, de no atacar a las personas que hablan bien de él o de ellos, o que, ¿te acuerdas cuando salió eso de no le des propina a los que votaron por ellos, no Ujú. ellos a Acapulco, bla, bla, bla? Nosotros no somos de esa idea, porque estaríamos alimentando la patocracia. Y a lo mejor nada más cambiaremos de nombre, pero seguiría exactamente lo mismo. Quizás algo que movió a mucha gente, a, y quizás esa fue una de las claves de que se perdió. En la elección pasada, votaban por la oposición, era con la idea de que llegara y que inmediatamente los encarcelara. Entonces jugó con la misma patocracia. Entonces, aquí lo importante es qué podemos hacer nosotros los que sí creemos en la democracia, seguir siendo promulgadores. Como te puse en la dedicatoria del primer libro, somos peregrinos en tierra de infieles, amigo mío. Es correcto, porque además el odio te despersonaliza, idiotiza y envilece, dice entre otras cosas aquí. Y además te lleva a los extremos, a la simplificación. O todo es blanco o todo es negro. No hay puntos intermedios, cuando en Ujú. realidad la inmensa mayoría somos puntos intermedios, diversos tonos de grises. No somos ni blancos ni somos negros. También utilizan esta parte de los chivos expiatorios, que yo pensé inmediatamente en la estigmatización de pues, los Calderones y Claudios X y Loret y los conservadores y la derecha y los neoliberales y estos estigmas que van poniendo y que no debemos. Cuando yo me acuerdo que habían estas camisetas que decían que a mucho orgullo soy fifí, o sea, repitiendo los esquemas y asumiéndose en el lugar que te está asignando, el cabrón que te está estigmatizando y yo aceptando esas cosas, no. El miedo en la manipulación hacia el odio, que es propiamente el linchamiento, ¿no? Ese es el linchamiento como una manera Sí, muy claro. salvaje de expresión del odio, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. La violencia es la última etapa del odio. Así es. Sí, entre negro y blanco hay 256 tonos de gris. Y eso no significa que yo esté en contra tuya si no piensas exactamente igual que yo. Así de sencillo. Claro, ¿Sí? porque si no, Malo que me quieras imponer un tono de negro, un tono de blanco. mira, a ver, todos podemos convivir bajo circunstancias distintas. Si, no sé, yo tuve en algún momento enemigos jurados de la galaxia o gente que me caía muy mal y gente que yo rechazaba antes de conocerla incluso, ¿no? Decir, esa persona me cae mal, ¿no? No, ni me quiero acercar, Ujú. ¿no? Me parece súper pesada, o sea, o cosa al revés, ¿no? Gente que me caía bien y que luego las conoces y dices, hazte para allá, ¿no? Pero de eso al odio Ujú. es una, eh, ahora sí que es una transformación muy humana, pero muy artificial, diría yo. Es decir, odiar es un asunto muy artificial, te lo Así es. puedes quitar.
te lo puedes quitar, Completamente artificial. te desgasta demasiado, Completamente artificial. ¿sí? Te desgasta muchísimo. No es natural, ¿sí? Y es un obstáculo para seguir adelante. Yo veo, en términos de país, es un obstáculo para el desarrollo, es un obstáculo para el futuro. Mira, El odio estanca, es tan cabrón. mira, el odio y el resentimiento son primos hermanos, ¿eh? Sí. Sí, tan sencillo. Pero ahí te va, fíjate. Hay un pequeño cuento del budismo que te lo explica. Resulta que había un monasterio, ya ves que siempre están en grandes montañas, en el que lo único que había eran vacas y gallinas, pero mujeres no podía haber. Y entonces les llega una solicitud del rey, perdón, perdón, me entró un pelito el gato aquí. Entonces le dice que tienen que presentarse con el emperador y con el emperador tienen que, ay, perdón, tienen que hacer algo. Y entonces mandan al más viejo, que es el que tenía que hacerlo, con el más joven para que lo ayudara. Y son varios días de camino, y un día van pasando un río, y está una chica que quiere cruzarlo, pero pues no puede cruzarlo. El muchacho carga al maestro, lo deja al otro lado de la orilla, y lo deja y dice, permítame. Agarra a la muchacha, la carga y ella está a un beso le da. Kilómetros más adelante voltea el muchacho y ve al maestro enojadísimo, enojadísimo. Dice, ¿qué le pasa, maestro? Tú sabes que es un pecado ver a las mujeres y tú hasta la tocaste y un beso te dio. Me lo dice el muchacho, usted es más pecador que yo entonces, maestro. ¿Por qué? Porque yo le dejé cruzando el río, usted toda la viene cargando. Y así es. O sea, el odio y el resentimiento los vas cargando. Tan sencillo, deja el itacate. Sí, ¿Por qué? Porque aún sin estar presente te sigue afectando. ahora, un gran antídoto, bueno, pero eso lo tienes que hacer consciente, ¿no? Si no haces El cambio es consciente, personal. sí, y lo tienes que hacer consciente, es un ejercicio que hay que hacer. Mira, el otro día, bueno, ya hace un ratito, entrevisté aquí a Mario Campos, que presentó un libro Ujú. sobre el Internet, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Bueno, pero ahí está el video en el canal también. Eh, una de las cosas que me sugirió y que yo le hice caso fue meter la aplicación de Twitter de mi teléfono dentro, no en la primera pantalla, sino dentro de una carpeta Ujú. eh, junto con otras redes sociales para que cada vez que yo abra mi teléfono no sea lo primero que vea y además que tenga yo que hacer un esfuerzo adicional para abrir. Ujú. Es decir, solo cuando necesite abrirlo en realidad tenga acceso a esta fuente de información, diría yo, pero que Ujú. me genera cierto dejo de incomodidad, porque yo sé lo que voy a encontrar cuando abro Twitter. Yo lo sé. Claro que es un mecanismo de información, sí lo es, pero eso ha provocado que yo interactúe menos, que yo tuitee menos y que me enoje menos. Entonces, ahí lo dejé ahí. Está bien. Y obviamente mi interacción en Twitter ha bajado. De pronto cuando ando de ocioso y ansioso, sí me meto a tuitear, pero ya es mucho menos que lo que hacía antes. De entrada, pues mis propios seguidores el ritmo de crecimiento de seguidores y de interacción ha bajado, pero he encontrado también que una premisa muy personal también es que solo tienes una oportunidad en la vida para insultarme. El que me insulta no tiene respuesta, solo tiene el bloqueo inmediato y ya. ¿Sí? Es alguien que llegó a molestarme, entonces lo quito de mi espectro y ya lo Ujú. saco de ahí. Eso me da un poquito más de paz y me quita la ansiedad y esa necesidad de estar peleando, la neta.
esa necesidad de estar discutiendo todo el tiempo que alimenta estos sentimientos insanos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, dice Sun Tzu que el verdadero guerrero es aquel que no lucha inútilmente. Entonces, si no estás luchando, nosotros estamos, los que no estamos luchando, tenemos más energía y más capacidad de las cosas que aquellos que todo el día están pelea y pelea y pelea y pelea y pelea y pelea. Bueno, Cosa que los enseñaron a ellos. puede que estés luchando y peleando, pero las batallas adecuadas, ¿no? Yo Así tengo, es, tú decides tus batallas. sí, yo tengo muchas cosas que hacer, entonces decidí que Twitter no era una prioridad para mí, ¿no? Así Entonces, es. yo prefiero estar haciendo otras cosas y además trabajando en mí mismo, porque esta batalla que sigue hacia adelante es muy importante que estemos un poquito más sanos emocionalmente, porque no va a ser un asunto fácil. Yo no sé cómo lo ves tú, pero creo que la salud mental es algo que nos ha pegado mucho a nosotros como ciudadanos en este país ante tantas cosas. La verdad, te voy a ser sincero, este asunto del crimen del alcalde de Chilpancingo, a mí me pegó especialmente, me dolió especialmente, me cimbró en lo personal. eh, yo no soy una persona a la que sigue sorprendiéndole este tipo de cosas. Y a mí la verdad es que me dolió mucho. Me dolió mucho por el nivel de salvajismo, de violencia que yo personalmente no puedo normalizar. Bueno, fíjate, te voy a decir algo que dice Robert Ressler, el creador de la técnica del perfilado criminal. Dice que el crimen que estremezca más a una sociedad es el reflejo del gobierno completo. Entonces, fíjate, el estremecimiento nos está diciendo que hay un gobierno descabezado. No, pero además, mira, la verdad te voy a decir que dije, hoy sí, voy a evitar. Es- Leí la descripción de la nota de lo que había pasado, el hombre decapitado, en donde su cuerpo había quedado dentro de la camioneta y arriba de la camioneta la cabeza. Dije, no quiero ver eso, no me voy a meter a Twitter, no quiero verlo. Ujú. En algún momento apareció en las noticias. Sí. Dije, es imposible dejar de verlo ya, porque aunque no quieras involuntariamente, a menos que te metas abajo de una piedra, aparece la maldita imagen y es profundamente dolorosa. Yo sé que para muchos será algo cotidiano, pero para mí fue profundamente dolorosa. La verdad es que a mí sí me hizo sentir mal ayer porque eh, rebasa todo, pues toda cualquier no sé, dejo de humanidad. O sea, es profundamente perturbadora para mí. No sé Pues si es soy que muy sensible. ya estamos pasando del crimen al terrorismo, amigo mío. Y esa es la idea, meterse en tu mente y que te aterrorice desde adentro. Oye, Sí. entonces, en términos generales, cuál es tu recomendación para quienes estamos tan expuestos a una narrativa de odio y una narrativa de confrontación? Eh, ¿Cómo evitarla? ¿Cómo evadirla? ¿Cómo no involucrarnos en ella? Hay un concepto en constructivismo que se llama la decisión consciente. Así como tú decidiste conscientemente meter la aplicación a un lugar donde te cueste más trabajo verla, es la decisión consciente. La decisión consciente no va a responder a los insultos. Yo hace mucho que dejé de responder a los insultos de cuando alguien me dice algo en Twitter, algo, ¿sí? Entonces debe pasar, a ver, lo más caro es tu paz personal y ningún tarugo debe de venir a quitártela, a menos que tú se lo permitas. Es tu paz es tu tesoro más preciado y tienes que aprender a cuidarlo. Tu paz mental es lo más preciado. Punto. Y tú sabes, si dejas que alguien se meta y te insulte y te quite tu espacio, tú lo sabes. Cuando haces decisiones conscientes sobre lo que quieres, adquieres poder sobre ti mismo. Pero hay mucha gente que al contrario, lo que no, lo que buscaban, por ejemplo, en este gobierno es quitarte la responsabilidad y que la responsabilidad sea o de ellos o de los que estuvieron antes. Sí, claro. Entonces, en la medida que tú asumas que tu paz y tu guerra son decisiones muy personales, tú sabes
qué tomas para ti o qué no tomas para ti. Así de sencillo. Fíjate que una de las cosas que a mí en lo personal me pasa, y me pasó la semana pasada, ya te contaré, es que alguien entre a mi círculo personal de paz y me saque de mis casillas, porque me ocurre un fenómeno. Con quien me enojo no es con aquel, sino conmigo mismo. ¿Cómo permití que pasara esto? Eso nos termina pasando a muchos, es cómo permití que me hicieran esto. Y eso no es un enojo con el otro, es un enojo con uno Es mismo. contigo. Y entonces necesito un proceso de perdonarme a mí mismo, ¿no? Y entonces, Mira, hay una técnica, Manuel J. Smith es el creador de la asertividad y las técnicas de asertividad. Búsquense libros de Manuel J. Smith. Y el principal se llama Cuando digo no me siento culpable. qué bueno. Pero hay una técnica muy interesante que se llama el regreso del enojo. Supongamos que en una discusión alguien te dice, tú eres un esto y esto. ¿Sí? Entonces, el truco de Manuel J. Smith es volteas, lo ves y le dices, entonces tú opinas que yo soy esto, pero viéndolo a él Sí, y discretamente señalándolo. Entonces tú opinas que yo soy esto, sí. Ah, está bueno, y te volteas y te vas. ¿Qué hiciste? Se lo regresaste. y eso te libera. Claro. Ay, Si querido. yo te digo tonto y te vas, te llevas el tonto. Sí, Por el contrario, si yo te digo tonto y me dices, ah, ¿tú opinas que yo soy tonto? Y haces un ligero señalamiento de mí, como diciendo, ¿tú lo opinas? ¿Sí? Está bueno, ya se lo regresaste, ya no te lo tuviste que cargar. sí, porque la semana pasada sí me enojé. ¿Algo más, mi querido René? Pues nada, nada más que la gente aprenda a definir sus batallas. El gran guerrero se ve por las batallas que lucha, pero se aprecia más por aquellas que deciden no luchar. El código del Bushido de los samuráis dice, jamás saque la espada a menos que estés dispuesto a usarla. Sí, no la Entonces, saques sin motivo ni la guardes sin honor. así decía el cuchillo que yo tenía en los scouts. Así. Sí, sí. No me desenfundes sin motivo ni me enfundes sin honor. Exacto. Entonces, así de sencillo, el código de Bushido enseña eso. Esta batalla te conviene hacerla, hazla, pero sabes que vas a usar recursos. El gran guerrero es aquel que decide ser lo suficientemente paciente para no tener que sacar la espada porque sé que sabe que va a tener que usarla. Está muy bien. Ujú. Listo, entonces, quedamos listos para esta semana. Muy bien, amigo Para mío. seguir con la batalla de esta semana. No, ¿sabes qué? Cambia el nombre de batalla porque lo pones bélico. Sí. Sigue con la faena, La tarea de esta semana. la tarea de esta Esto, semana. está bien, está bien, está bien. Porque, a ver, como tú te defines a ti mismo las cosas, así las vas a vivir. Sí, la batalla desgasta, ¿no? La Sí, y la tarea parte de la ennoblece. batalla es bélica Sí, y siempre va a haber un ganador y un perdedor sí. y vas a usar armas. Entonces, defínetelo, vamos a seguir Bueno, para mí, mi trabajo es un placer, digo, cada lunes digo, a empezar el placer de la semana. Bueno, hay que cambiar la concepción de las cosas. Hay que quitarnos lo bélico y buscar la paz. Si Pues tú cambias las formas de ver las cosas que ves cambian. es Principio correcto. básico de programación neurolingüística. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, querido René. Gracias a ti, amigo mío. Y Este, pues, a seguir adelante. eso es todo. Y tu completa curación o la devolución de tu trabajo. Gracias. Nos vemos la próxima semana, querido René. Nos Gracias por vemos, todo saludos a siempre. todos. Cuídate mucho. Bye. Bye.